¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Cristian Jair Mendoza Ávila y soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero y el día de hoy les traigo el tema de carcinogenia, un proceso escalonado. Sin nada más que decir, empecemos. Bueno, primero que nada, ¿qué es la carcinogenia? Es un proceso multiescalonado que se debe a la acumulación de múltiples alteraciones genéticas que originan de forma conjunta el fenotipo transformado y todas las características asociadas al mismo. Es importante recordar que los cánceres sufren una evolución darwiniana y siguen la evolución después de su inicio a partir de una sola célula fundadora. Está bien establecido que los cánceres se van haciendo cada vez más agresivos y adquieren un potencial maligno mayor. A todo este proceso durante la evolución se le llama progresión tumoral. A nivel molecular, la progresión tumoral posiblemente se deba a mutaciones que se acumulan de forma independiente en células distintas. Algunas de estas pueden ser mortales, pero otras pueden influir sobre la función de los genes del cáncer, de forma que permitan a las células adaptarse mejor para crecer, sobrevivir, infiltrar y metastizar o escaparse del sistema inmunitario. Dada esta ventaja selectiva, algunos subclones que adquieren estas mutaciones pueden pasar a dominar en una zona del tumor, bien en el primario o en la metástasis. Como consecuencia de un fenómeno de mutación y selección darwiniana continua, aunque las células malignas son monoclonales en origen, acaban siendo heterogéneas a nivel genético cuando debutan clínicamente. La evolución genética marcada por la selección darwiniana puede explicar las dos propiedades más negativas de los cánceres: su tendencia a hacerse más agresivos con el tiempo y a responder peor al tratamiento. La experiencia demuestra que cuando los tumores reciben tras la quimioterapia recibida suele ser casi siempre resistente al régimen farmacológico original si se vuelve a administrar. Los datos experimentales indican que la resistencia adquirida es fruto del crecimiento predominante de subclones que han adquirido por azar mutaciones o alteraciones epigenéticas que les confieren resistencia a los fármacos. Como se comentó anteriormente, los genes del cáncer superan como mínimo la centena. Aunque es tradicional describir las funciones de los genes del cáncer de uno a uno, el gran número de genes mutados que se han identificado en la secuencia de los genomas del cáncer ha modificado el escenario y ha confirmado la limitación que se supone a tratar de comprender las propiedades fundamentales del cáncer de gen a gen. Una forma mucho más sencilla y conceptual satisfactoria de plantearse la biología del cáncer es considerar las propiedades fenotípicas y biológicas de las células cancerígenas. Parece que todos los cánceres muestran 8 cambios fundamentales en la fisiología celular, que se consideran las características del cáncer, que las voy a comentar en unas diapositivas más adelante. Ok, seguimos. La adquisición de las alteraciones genéticas y epigenéticas que le dotan estas características pueden acelerarse por la inflamación promotora del cáncer y por la inestabilidad genómica, que se consideran características capacitadoras porque fomentan la transformación celular y la consiguiente progresión tumoral. Las mutaciones en los genes que regulan alguno o todos estos rasgos celulares aparecen en todos los cánceres. Por eso estos rasgos serán base en el siguiente apartado sobre el origen molecular del cáncer.
La autosuficiencia en el crecimiento que caracteriza a las células cancerosas se suele deber a mutaciones con ganancia de función que convierte los protocongenes en oncogenes. Los oncogenes codifican unas proteínas llamadas oncoproteínas que fomentan el crecimiento celular incluso en ausencia de señales promotoras del mismo. Para entender cómo se regulan los oncogenes en el crecimiento inadecuado de las células, es útil revisar de forma breve la secuencia de acontecimientos que caracteriza la proliferación celular normal. En condiciones fisiológicas es posible dividir los pasos de proliferación celular en 5. 1. La unión de un factor de crecimiento a su receptor específico en la membrana celular. 2. Activación transitoria ilimitada del receptor del factor de crecimiento que a su vez activa varias proteínas traductoras de señal en la cara interna de la membrana plasmática. La tercera sería la transmisión de la señal transducida a través del citosol hacia el núcleo por segundos mensajeros o mediado a una cascada de moléculas transductoras de señal. El cuarto es la inducción y activación de los factores reguladores nucleares que inician y regulan la transcripción del ADN y la síntesis de otros componentes celulares que necesita para la división celular, como son los orgánulos, los componentes de membrana y los ribosomas. La quinta es la entrada de la progresión de la célula por el ciclo celular, que culmina en la división celular. Los mecanismos que dotan las células cancerosas de la capacitación de proliferarse se pueden agrupar en función del papel que juegan dentro de la cascada de transducción de señales inducida por el factor de crecimiento y la regulación del ciclo celular. De hecho, cada uno de los pasos que se mencionan puede estar alterado en las células cancerosas. Ahora, los factores de crecimiento. Los cánceres pueden secretar sus propios factores de crecimiento o inducir la producción de factores de crecimiento en las células estromales del microambiente tumoral. La mayor parte de los factores de crecimiento solubles son elaborados por un tipo celular y actúan sobre las células vecinas estimulando su proliferación, acción parácrina, como ya sabemos. Normalmente las células que producen el factor de crecimiento no expresan receptor asociado, lo que evita la formación de circuitos de retroalimentación positiva en la misma célula. Las células cancerosas pueden romper esta regla de muchas formas. Algunas células cancerosas pueden adquirir autosuficiencia de crecimiento porque pueden elaborar los mismos factores de crecimiento a los que responden, como por ejemplo muchos glioblastomas secretan el factor de crecimiento derivado de plaquetas y expresan el receptor para el factor de crecimiento derivado de plaquetas, y muchos sarcomas elaboran un factor de crecimiento transformador de alfa y su receptor. Este tipo de asas autocrinas son bastante frecuentes en muchos tipos de cánceres. Otros mecanismos que permiten a las células cancerosas adquirir autosuficiente de crecimiento es mediante la interacción con el estroma. En algunos casos, las células tumorales emiten señales que activan las células normales del estroma de soporte, que a su vez elabora factores de crecimiento que fomentan el crecimiento tumoral. Ahora, los receptores de los factores de crecimiento. La secuencia de la transducción de las señales son los receptores de los formadores de crecimiento, de factores de crecimiento, perdón. Algunos receptores tienen actividad tirosina sinasa intrínseca que se activa por la unión de los factores de crecimiento, mientras que otros transmiten señales mediante estimulación de la actividad de las proteínas distales. Muchos de los múltiples receptores del factor de crecimiento se comportan como oncoproteínas cuando se mutan o sobreexpresan. Por ejemplo, muchos demostrados de sobreexpresión corresponden a la familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico, o el EGF. El ERBB1, el receptor de EGF, está sobreexpresado en un 80% de los carcinomas epidermoides del pulmón, un 50% de los glioblastomas o más, y un 80-100% de los tumores epiteliales de cabeza y cuello. Como ya se ha comentado, el gen que codifica un receptor relacionado es el HER2. Está implicado aproximadamente en un 20% de los cánceres de mama y un porcentaje menor de adenocarcinomas de pulmón, ovario, estómago y salivales. Estos tumores son extremadamente sensibles a los efectos mitógenos de una pequeña cantidad de factores de crecimiento. La importancia del gen HER2 es la patogenia del cáncer de mama, que se pone de manifiesto de forma clara por el beneficio clínico que se obtiene mediante el bloqueo de dominio extracelular de este receptor con anticuerpos antigen HER2. Un elegante ejemplo de la investigación aplicada en clínica.
En otros casos, la actividad de la tirosina sinasa se estimula por mutaciones puntuales o pequeñas inserciones que producen cambios sutiles, aunque con notable repercusión funcional en la estructura de las proteínas o reordenamiento genético, que crean genes de función que codifican receptores quiméricos. En cada uno de estos casos, los receptores mutados están activos de forma constituida y transmiten señales mitógenas a las células, incluso en ausencia de los factores de crecimiento. Este tipo de mutaciones son más frecuentes en las leucemias y en los linfomas y en algunas de formas de sarcoma. Y en esta imagen podemos ver el desarrollo del cáncer mediante la acumulación escalonada de mutaciones conductoras complementarias. En sí, el orden puede variar en el que se producen las distintas mutaciones conductoras, pero es una idea en general. Y en esta imagen podemos apreciar las 8 características del cáncer y 2 factores capacitadores. La mayor parte de estas células adquiere estas propiedades durante su desarrollo, típicamente por mutaciones en los genes críticos. Y entre las 8 características está la evasión de los supresores de crecimiento, la capacitación de la inmortalidad replicativa, la activación de la invasión y la metástasis, la inducción de la angiogenia, la resistencia a la muerte celular, la desregulación de la energía celular, las señales proliferativas de mantenimiento y la evitación de la destrucción inmunitaria. Y los dos factores capacitadores son la inestabilidad genómica y la inflamación promotora de tumor, que ya las habíamos mencionado. Las células cancerosas suelen adquirir autonomía de crecimiento como consecuencia de mutaciones en los genes que codifican los componentes de la vía de transmisión de señales distales a los receptores de factores de crecimiento. Las proteínas transmisoras de señales que acoplan a los receptores de factores de crecimiento con sus llanas nucleares se activan por la unión de ligando a los receptores de factores de crecimiento. Las señales se transmiten al núcleo mediante varias moléculas de transmisión de señales. Dos importantes oncoproteínas dentro del grupo de las moléculas transmisoras de señales son la RAS y la ABL. La RAS es el oncogen mutado con más frecuencia en los tumores humanos. Aproximadamente un 30% de todos los tumores humanos contienen genes RAS mutados. Y la frecuencia es incluso superior en algunos cánceres específicos como el adenocarcinoma de páncreas. RAS es un miembro de una familia de proteínas C pequeñas que ligan a nucleótidos de guanosina, o sea, trifosfato de guanosina GTP y difosfato de guanosina GDP. La transmisión de señales a través de RAS implica una serie de pasos que se las comentaré en la siguiente diapositiva. Pasando al otro es el ABL. Varias tirosinas sinasas no receptoras actúan como moléculas traductoras de señales. En este grupo la mejor definida como carcinógeno es el ABL. La protooncoproteína ABL tiene actividad tirosina sinasa que se amortigua por dominios reguladores negativos internos. Es interesante recordar que la proteína BCR-ABL activa todas las señales distales del RAS, lo que convierte en un potente estimulador de crecimiento celular. El papel fundamental de BCR-ABL en el cáncer se ha confirmado por la espectacular respuesta clínica de los pacientes con la leucemia mieloide crónica con los inhibidores de la BCR-ABL sinasa. El prototipo de este tipo de fármaco es el metilato de imatinib, que inició el interés por el diseño de fármacos frente a lesiones moleculares específicas presentes en distintos tipos de cánceres. El BCR-ABL es también un ejemplo del concepto de adicción de oncogenes, según el cual un tumor depende profundamente de una molécula transmisora de señales únicas. La formación de genes de fusión BCR-ABL es un acontecimiento precoz, quizás iniciador, que regule la leucemogenia, posiblemente para que se desarrolle una leucemia. Son precisas, entre otras mutaciones,
colaboradoras, por lo cual la célula transformadora sigue dependiente de BCR-ABL, porque transmite señales que mediante el crecimiento que medían el crecimiento y la supervivencia. La transmisión de señales por BCR-ABL se puede considerar una viga central alrededor del cual se construye el estado de transformado. Si se consigue inhibir esta viga central inhibidora, la estructura se hunde. Dado este grado de dependencia, no es sorprendente que la resistencia adquiera de los tumores frente a los inhibidores de BCR-ABL sea debida al sobrecrecimiento de un subclon de células o una mutación de este. RAS oscila entre un estado excitado de transmisión de señales y otro quiescente. RAS está activado cuando se une al GDP. La estimulación de las células por factores de crecimiento como EGF y PDGF producen el intercambio de GDP por GTP y los cambios de conformación que estos producen activan RAS. Este estado excitado durante el cual se emiten las señales dura poco porque la actividad guanosina trifosfatasa GTPasa intrínseca de RAS hidroliza GTP a GDP, liberando un grupo fosfato y de este modo la proteína recupera su estado quiescente ligando al GDP. La proteína recupera su estado quiescente activada por la GTPasa de RAS. Se magnifica de forma espectacular por una familia de proteínas activadoras de GTPasa, GAP, que se comportan como frenos moleculares para evitar la activación incontrolada de RAS, facilitando la hidrólisis de GTP a GDP. RAS activado estimula los reguladores distales de la proliferación mediante varias vías interconectadas que convergen en el núcleo y modifican la expresión de los genes que regulan el crecimiento, como el MYC. Un aspecto importante es que la activación de mutaciones de estas sustancias intermediarias de transmisión de señales remedian los efectos promotores de crecimiento de RAS activado. Por ejemplo, BRAF, que se localiza en la denominada vía de RAF o ERK o MAP sinasa, se encuentra mutado en el más del 60% de los melanomas y se asocia a una proliferación no regulada de las células. Las mutaciones de la fosfatidilinositol 3 sinasa o la PI3 sinasa de la vía P13K o AKT también aparecen con mayor frecuencia en algunos tipos de tumores con consecuencias parecidas. RAS se suele activar por mutaciones puntuales en los residuos de los aminoácidos que se encuentran localizados dentro del boceto de la unión al GTP o a la región enzimática responsable de la hidrólisis del GTP. Estos dos tipos de mutaciones interfieren en la degradación del GDP, que es esencial para inactivar RAS. Por tanto, RAS se encuentra atrapado en una forma activada ligada a GTP y la célula entra en un estado proliferativo continuo. Esta situación y las consecuencias de la mutación activadora de RAS podrían imitar por mutaciones de pérdida de función de la GAP, que causarían una falta de hidrólisis del GTP y de este modo inhibir a RAS. De hecho, la GAP neurofibromina 1 o NF1 está mutada en trastorno de tendencia al cáncer familiar llamado neurofibromatosis de tipo 1 y se comporta como un supresor de tumores. Otro importante supresor de tumores llamado PTENE es un inhibidor negativo de la PI3 sinasa y está mutado por frecuencia en los carcinomas, en algunas leucemias y en otros tipos de cánceres. Ahora, los factores de transcripción nucleares. La consecuencia final de la transmisión de señales a través de las oncoproteínas RAS o ABL es una estimulación inadecuada y continua de los factores de transcripción nucleares que controlan la expresión de los genes promotores del crecimiento. La autonomía del crecimiento puede ser una consecuencia de las mutaciones que afectan los genes reguladores de transcripción del ADN. Una serie de oncoproteínas como los productores de oncogenes MYC, MYB, YUM, FOS y RL
Se comportan como factores de transcripción que regulan la expresión de los genes promotores del crecimiento, como las ciclinas. De todos ellos, la MYC es la más implicada en los tumores humanos. La desregulación del MYC favorece la oncogenia porque fomenta de forma simultánea la progresión de las células a lo largo del ciclo celular y al mismo tiempo estimula las alteraciones del metabolismo que permiten el crecimiento celular. Esta actúa fundamentalmente activando la transcripción de los genes. Los genes activados por la MYC incluyen varios genes promotores de crecimiento como las cinasas dependientes de ciclina, también llamadas CDK, cuyos productos empujan a las células hacia el ciclo celular y los genes controlan las vías que generan ladrillos necesarios para el crecimiento y la división celular. La desregulación de MYC se debe a una traslocación en el linfoma de Burkitt, un linfoma B muy agresivo. Las ciclinas y cinasas dependientes de ciclinas. Los factores de crecimiento traducen señales que estimulan la progresión ordenada de las células por las diversas fases del ciclo celular, proceso en el cual las células replican su ADN preparándose para la división celular. Hay que recordar que la progresión de las células por el ciclo celular está regulada por las cinasas dependientes de ciclina, que se activa tras unir a las ciclinas, que reciben ese nombre por la natural ciclina de su producción y degradación. Los complejos CDK, ciclina fosfolirada, unas proteínas diana fundamentales que permiten que las células avancen en el ciclo celular. Las ciclinas estimulan a los CDK, pero los inhibidores de ciclina CDK, de los que existen muchos, las silencian y de este modo consiguen un control negativo sobre el ciclo celular. La expresión de estos inhibidores que se regula a la baja por la vía de transcripción de señales mitógenas, de forma que se fomenta la progresión del ciclo celular. Existen dos tipos principales de control del ciclo celular. Uno es la transcripción G1S y otro es la transición G2M. Y cada uno de ellos se regula de forma estrecha por el equilibrio entre los factores que fomentan y suprimen el crecimiento y también por los sensores de la lesión del ADN. Si se activan estos sensores que permiten la lesión del ADN, transmiten señales que detienen la progresión celular y cuando es imposible reparar la lesión celular, inicia la apoptosis. Cuando la célula atraviesa el punto de control G1S, ya se empuja a sufrir división. Por eso, cabe comprender que los defectos en este punto de control sean especialmente importantes en el cáncer, dado que producen directamente un aumento de la división celular. De hecho, parece que todos los cánceres presentan lesiones genéticas que inhabilitan el punto de control G1S y hacen que las células puedan reentrar de forma continua en la fase S. Por motivos muy pocos claros, las lesiones concretas muestran una amplia variabilidad en la frecuencia entre los distintos tipos de tumores, aunque se pueden clasificar en dos categorías. Una es la mutación de ganancia de función de CDK4 o ciclinas D y otro es la mutación con pérdida de función de los CDKY. Ahora, la insensibilidad a las señales que detienen el crecimiento. Genes supresores de tumores. Isaac Newton planteó que toda acción genera una reacción, igual que el sentido opuesto. Aunque Isaac Newton no era biólogo en cáncer, su planteamiento se cumple en el caso del crecimiento celular. Los oncogenes modifican proteínas que fomentan el crecimiento celular, mientras que los productores de los genes supresores de tumores aplican frenos a la proliferación. Las alteraciones en este tipo de genes causan que las células se vuelvan refractarias a la inhibición del crecimiento y de este modo remeden los efectos promotores del crecimiento de los oncogenes. En principio, las señales anticrecimiento pueden evitar la proliferación celular mediante diversos mecanismos complementarios. La señal puede determinar que las células en división entren en la fase G0, quiescencia, donde permanecerán hasta que algún estímulo externo potencie la reentrada en la reserva proliferativa. Otra alternativa es que las células entren en un grupo diferenciado posmitótico y pierdan su capacidad de replicación.
RB, la directora del ciclo celular. RB es un regulador negativo esencial del ciclo celular. Está inactivada de forma directa o indirecta en la mayor parte de los cánceres humanos. El gen retinoblastoma, o RB como se le menciona, fue el primer gen supresor de tumores descubierto y actualmente se considera el prototipo de esta familia de genes del cáncer. Igual que sucede con muchos avances médicos, el descubrimiento de estos genes supresores fue posible gracias al estudio de una enfermedad rara, que en este caso fue el retinoblastoma, un tumor infantil poco frecuente. Aproximadamente en un 60% de los casos del retinoblastoma son esporádicos, mientras que el resto son familiares y la predisposición a desarrollarlo se dará como rasgo autosómico dominante. Para poder explicar la aparición de la esporádica y su familia del mismo tumor, Kuznets propuso en 1934 su famosa hipótesis de los dos golpes, que en términos moleculares podemos expresar: para que aparezca un retinoblastoma se necesitan dos mutaciones o dos golpes. Ambos afectan al gen RB, que se ha localizado en el locus cromosómico 13q14. Los dos alelos normales del locus RB tienen que estar inactivados por esos dos golpes, para que aparezca el retinoblastoma. En los casos familiares, el niño hereda una copia defectuosa del gen RB en la línea germinal, mientras que en la otra es normal. El retinoblastoma aparece cuando se pierde el gen RB normal en los retiblastos, como consecuencia de una mutación somática. Dado que en las familias con retinoblastoma es suficiente una mutación única en una línea germinal que para transmitir el riesgo de la enfermedad, este rasgo se hereda con un patrón autosómico dominante. En los casos esporádicos, los dos alelos normales del RB se pierden por la mutación somática en uno de los retiblastos. El resultado final es el mismo: una célula retiniana ha perdido las dos copias normales del gen RB y se hace cancerosa. Aunque inicialmente la pérdida de los genes RB normales son descubiertos en los retinoblastomas, actualmente es evidente que la pérdida de los dos alelos de este gen es relativamente frecuente en varios tumores, incluido el cáncer de mama, el carcinoma microcítico pulmonar o el cáncer de vejiga. Los pacientes con retinoblastoma familiar tienen también un riesgo aumentado de sufrir osteosarcomas y otros sarcomas de partes más blandas. La función de las proteínas RB es regular el punto de control G1-S, que es el punto que deben pasar las células antes de que comience la replicación del ADN. Aunque cada fase del circuito del ciclo celular está estrechamente monitorizado, el paso G1 a S es un punto de control de extrema importancia dentro del reloj del ciclo celular. En la fase G1 se integran diversas señales para determinar si la célula puede progresar por el ciclo celular o salirse del mismo para diferenciarse. El producto del gen RB es una proteína de unión al ADN que sirve como punto de integración para estas distintas señales y que en el último término permite modificar la situación fosforilación del RB. En concreto, las señales que fomentan la progresión del ciclo celular determinan la fosforilación e inactivación del RB, mientras que las que la bloquean mantienen RB en un estado hipofosforilado activo. O sea que para darse cuenta de la importancia del papel del RB en el ciclo celular, resulta útil saber los mecanismos que fomentan la transcripción G1-S. Dado el papel central del RB en el control del ciclo celular, se puede plantear una interesante duda: ¿por qué no está mutado RB en todos los cánceres? De hecho, las mutaciones de otros genes que controlan la fosforilación del RB pueden imitar el efecto de la pérdida de esta molécula, y es frecuente encontrarlas en muchos cánceres que conservan uno de los genes normales. Por ejemplo, la activación mediante la mutación de CDK4 y la sobreexpresión de la ciclina D facilitan la proliferación celular, porque permiten la fosforilación e inactivación del RB. De hecho, la ciclina D se encuentra sobreexpresada en muchos tumores por amplificación o translocación del gen ciclina D1. La inactivación por mutaciones de los genes de codificación, la CDKI, también puede regular el ciclo celular al eliminar importantes frenos sobre la actividad ciclina-CDK. Como se ha comentado antes, el gen CDKN2A, que codifica el inhibidor CDKP16, es una diana extremadamente frecuente de la deleción o inactivación por la mutación de los tumores humanos. Actualmente se acepta que la pérdida de control normal del ciclo celular es clave en la transformación maligna y que en la mayoría parte de los cánceres humanos se producen mutaciones al menos
en uno de los 4 reguladores clave del ciclo celular, que son el P16, la ciclina D, el CDK4 y el RB. Es importante recordar que algunos de cánceres causados por determinados virus oncógenos, esto se consigue mediante la activación directa del RB por proteína del virus. Por ejemplo, la proteína E7 del virus papiloma humano se liga a la forma hipofosforilada del RB e impide que de este modo que inhiba los factores de transcripción E2F. Por tanto, se produce una deleción funcional del RB que permite el crecimiento incontrolado. Y bueno, para entender un poco mejor la patogenia del retinoblastoma, como ya se mencionó, tiene 2 mutaciones en el gen RB, situado en el cromosoma 13q14, producen la proliferación neoplásica de las células de la retina. En la variante esporádica, ambas mutaciones de RB en las células de la retina fundadoras del tumor son adquiridas, mientras que en la forma familiar, todas las células somáticas heredan un gen RB mutado de un progenitor portador, y en consecuencia, solo se necesita una mutación del gen RB en una célula retiniana para perder por completo la función del gen RB. Y bueno, aquí vamos a explicar un poco más sobre el papel del RB en la regulación del punto de control G1S del ciclo celular. La RB hipofosforilada unida en su complejo con los factores de transcripción E2F se une al ADN, recluta los factores remodeladores de la cromatina, histona desacetilasas e histona metiltransferasas, y inhiben la transcripción de los genes cuyos productos son necesarios para la fase S del ciclo celular. Cuando RB se fosforila por los complejos de ciclina DSDK4, de ciclina DSDK6 y ciclina SDK2, libera E2F. Entonces, este último activa la transcripción de los genes en la fase S. La fosforilación de RB se inhibe por los CDKI porque inactivan los complejos de ciclina CDK. Prácticamente todas las células neoplásicas tienen una desregulación del punto de control G1S como consecuencia de la mutación de uno de los 4 genes implicados en la regulación de la fosforilación de RB. Estos genes son el RB, CDK4, ciclina D y CDKN2A. Al tema final, el TP53, el guardián del genoma. El gen supresor de los tumores que codifica P53, TP53, es el gen mutado con más frecuencia en el cáncer humano. La proteína P53 es un factor de transcripción que fomenta la transformación neoplásica por 3 mecanismos interconectados: la activación de una parada temporal del ciclo celular llamada quiescencia, la inducción de una parada permanente en el ciclo celular llamada senescencia, o la activación de la muerte celular programada llamada apoptosis. Si RB es un sensor de señales externas, P53 se puede considerar como un monitor central que controla el estrés interno, dirigiendo las células estresadas hacia una de estas vías. Diversos factores de estrés activan la vía de respuesta de P53, incluida la anoxia, unos estímulos, procrecimiento inadecuado o lesiones del ADN. Al controlar la respuesta frente a las lesiones en el ADN, P53 juega un papel central en el mantenimiento de la integridad del genoma. En las células sanas no estresadas, la semivida de P53 es corta, aproximadamente unos 20 minutos, por su asociación a MDM2, una proteína que marca P53 para su destrucción. Cuando la célula está estresada,
Por ejemplo, tras una agresión a su ADN, se activan sensores en los que incluyen proteínas cinasas como la ATM, mutado en ataxia telangiectasia. Estos sensores activados catalizan las modificaciones tras la reducción de P53 que libera MDM2, aumentando su semivida y fomentando su capacidad de estimular la transcripción de los genes dianas. Se han descrito cientos de genes cuya activación se estimula por P53. Estos genes suprimen la transformación neoplástica por tres mecanismos. 1. La parada del ciclo celular mediante por P53 puede considerarse la principal respuesta ante la lesión del ADN. 2. La senescencia inducida por P53 es una forma de parada permanente del ciclo celular. Y 3. La apoptosis inducida por P53 de las células con lesiones irreversibles en el ADN es un mecanismo final de protección frente a la transformación neoplástica. En resumen, P53 se activa por situaciones de estrés como lesión del ADN y ayuda en la reparación del ADN porque detienen el ciclo en G1 e inducen la expresión de los genes reparadores del ADN. Una célula con daños en su ADN que no se puede reparar se dirige por P53 a la senescencia o a la apoptosis. Dadas esas actividades, P53 tiene todo el derecho a ser llamado guardián del genoma. Cuando se pierde la función normal del P53, la adhesión del ADN no se reparará y las mutaciones quedan fijas en las células que se dividen, y esto conduce a las células de forma irreversible a la transformación maligna. Más de un 70% de los cánceres humanos tienen defectos en este gen, y los demás suelen tener defectos proximales o distales en TP53, lo que confirma la importancia en el control de la carcinogenia. Se encuentran alteraciones bialelicales del gen TP53 prácticamente en todos los tipos de cáncer, incluidos pulmonares, colónicos o mamarios, que son las tres principales causas de muerte por esta enfermedad. En la mayor parte de los casos, las mutaciones que afectan los dos alelos del TP53 se adquieren en las células somáticas. En otros tumores, como sucede en algunos sarcomas, el gen TP53 está intacto, pero se pierde la función de P53 por amplificación y sobreexpresión del gen MDM2, que codifica un potente inhibidor de P53, como ya se mencionó. Con más frecuencia, los pacientes heredan un alelo mutado del TP53. El trastorno se produce se llama síndrome de Li-Fraumeni, igual que sucede en el retinoblastoma familiar. La herencia de un alelo mutado del P53 predispone a los individuos afectados al desarrollo de tumores malignos, porque solo sería preciso de un golpe adicional para inactivar el segundo alelo normal. Los pacientes con síndrome de Li-Fraumeni tienen un riesgo de 25 veces más alto de sufrir un tumor maligno antes de los 50 años en comparación con la población general. A diferencia de los tumores que afectan a los pacientes heredados de una alelo mutación de RB, el espectro de tumores que aparecen en el síndrome es mucho más variado y los más frecuentes son sarcomas, carcinoma de mama, leucemia, tumores cerebrales y carcinomas de la corteza suprarrenal. Si se comparan con los individuos afectados por tumores esporádicos, los afectados por el síndrome de Li-Fraumeni tienen tumores con edades más tempranas y pueden presentar múltiples tumores primarios. Igual que sucede con RB, P53 normal también puede fomentar no funcional por diversos virus ADN oncogénicos. Las proteínas codificadas por algunos BPH oncogénicos determinados por virus del polioma y el virus de hepatitis B se ligan a P53 y anulan la función protectora. Por tanto, los virus ADN transformantes actúan sobre dos de los supresores de los tumores mejor conocidos como RB y P53. También tenemos la vía del factor de crecimiento transformante beta. Se conoce mucha información sobre los circuitos que frenan el ciclo celular. Las moléculas que transmiten señales antiproliferativas a las células están peor caracterizadas. Las más conocidas en el factor de crecimiento transformante beta o TGF-beta, miembro de una familia de factores de crecimiento diméricos que incluyen las proteínas morfogénicas óseas y las activinas. En la mayor parte de las células epiteliales, endoteliales y hematopoyéticas normales, el factor de crecimiento transformante beta o TGF-beta es un potente inhibidor de la proliferación. Regula los procesos celulares uniéndose a un complejo constituido por los receptores 1 y 2 del TGF-beta. La dimerización del receptor tras la unión de su ligando activa una cascada de acontecimientos que culminan en la activación transicional del CDKI con activación supresora de los tumores y también en la expresión de genes que fomentan el crecimiento como MYC y CDK4.
En muchos tipos de cáncer, los efectos inhibidores del crecimiento de las vías del factor de crecimiento transformante beta se alteran por mutaciones que afectan la transmisión de señales del factor de crecimiento transformante beta. Estas mutaciones pueden alterar el receptor de tipo 2 de TGF-beta o moléculas de SMAD que sirven para la traducción de las señales antiproliferativas del receptor del núcleo. Se describen mutaciones que afectan al receptor de tipo 2 en los cánceres del colon, estómago y endometrio. La inactivación mediante mutaciones del CMAD4, una de las 10 proteínas implicadas en la transcripción de las señales del factor de crecimiento transformador beta, es frecuente en los carcinomas del páncreas. En otros tumores, por lo contrario, la pérdida del control de crecimiento mediante factor de crecimiento transformador beta, sucede a nivel distal de la vía de transmisión de las señales central. Por ejemplo, se puede perder la expresión de P21 y o sobreexpresarse MYC. Estas células tumorales pueden emplear otros elementos de programa inducido por el factor de crecimiento transformador beta, incluida la supresión del sistema inmunitario o la estimulación de la angiogenia, para facilitar la progresión tumoral.
Y bueno, para finalizar el tema, tenemos una imagen del papel del P53 en el mantenimiento de la integridad del genoma. La activación del P53 normal por los agentes que lesionan el ADN o por hipoxia provocan una parada del ciclo celular en G1 y la inducción de la reparación del ADN. Mediante una regulación al azar de la transcripción del inhibidor de la sinasa dependiente de ciclina CDKNIA o P21 y los genes GADD45. Si se consigue reparar con éxito el ADN, se permite a la célula conseguir el ciclo celular. Si la reparación del ADN falla, P53 activa la apoptosis o la senescencia. En las células con pérdida o mutaciones de TP53, la lesión del ADN no produce una parada en el ciclo celular ni la reparación del ADN, y las células con alteraciones genéticas pueden proliferar y acabar generando neoplasias malignas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por seguirme y hasta luego.